Si mis pensamientos carecen de significado, porque mi mente se encuentra ocupada previamente con un pasado que no existe. ¿Recuerdan? Solo veo el pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Entonces mis pensamientos en realidad carecen de significado. Mi mente está ocupada con el pasado. ¿Bien? Así como está nuestra mente. El pasado no existe porque está arraigado en el pecado. ¿Se acuerdan de ayer? Pecado, pasado, pasado, pecado. Y la separación que nunca sucedió. O sea que cuando leemos esta idea, ¿no? Vamos a repetirlo otra vez. No veo nada tal como es ahora. Es como que yo todo lo que estoy viendo ya pertenece al pasado, es pasado, ¿no? Esta idea no significará nada para nosotros porque estamos aterrados de lo que realmente significan. Fíjense, esta idea para nosotros no significa nada porque nosotros estamos aterrados de su verdadero significado. Todo lo que veo, y esto con comillas, es una defensa contra el instante santo. Todo lo que veo es una defensa contra el instante santo. Pensamos que entendemos lo que estamos pensando. Esta frase, escuchen, la voy a repetir. Pensamos que entendemos lo que estamos pensando, pero en verdad no entendemos nada. El pensamiento es un obstáculo para el verdadero entendimiento, o sea, la visión. Acá ya se nos está haciendo ver que el problema es el pensar. Y después es maravilloso porque a medida que avanzan las lecciones se va aclarando esto del pensamiento, de la acción pensar y todo lo demás. Es necesario que estemos dispuestos a aceptar que no entendemos nada. Esa es una buena manera de comenzar, porque si no estoy dispuesto, no puedo aceptar que en realidad no entiendo nada y ya me creo que sé, ya mi mente está ocupada. Es extremadamente difícil para nosotros creer que lo que estamos viendo no está ahí. Difícil para nosotros creer que lo que estamos viendo no está ahí. Todo lo que estamos viendo es una imagen externa de nuestros pensamientos de separación. Esta lección debe ser perturbadora para nosotros y si no lo es porque algo anda muy mal. Al que no le perturba esta lección, acá en el curso lo dicen, algo anda muy mal, nos tendría que perturbar. Cuando eliminamos los escombros enturbiantes de la mente, es decir, los pensamientos sin significados, enraizados en el sistema de pensamiento del ego, lo que queda es la visión de Cristo. Y ese es el entendimiento. Fíjense que acá estamos comprendiendo un poco que visión de Cristo e entendimiento y entendimiento son sinónimos. Pero primero tenemos que eliminar los escombros enturbiantes. Esto no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo, sino darse cuenta de que no hay nada aquí en el mundo a ser entendido. ¿Bien? O sea que esto es un alivio, porque no tenemos que querer entender. No hay razón. No hay razón para querer entender. Y obviamente que el milagro es corregir nuestra percepción, ¿no? Por ahora estamos aún creyendo que lo que vemos, ¿sí?, es como es, y sin embargo el curso me dice que no veo nada tal como es ahora. El curso lo que nos va a entender es que cuando nosotros realmente perdonamos, automáticamente comprendemos, ¿sí? Pero es una comprensión profunda, ¿no? Una comprensión como interna, de que ya me di cuenta. Lo que pasa es que nuestra mente está tan estructurada, ¿no?, ya dijimos, en el tiempo lineal,
que practicamos el perdón y queremos que ocurra tal cosa a consecuencia, ¿no? Como algo lineal. Y el curso lo que me está llevando, ¿no? Que es lo que venimos diciendo estos días, es a que tenemos que salir de esa mente lineal, ¿sí? Porque la Trinidad impía está basada en esa mente lineal. A medida que practiquemos el perdón, cada vez vamos a pensar más en círculo, más holísticamente, porque la mente se va vaciando de ese contenido, o sea, van saliendo los escombros, como dijimos recién, y ya no está enturbiada, entonces está clara, la mente tiene que llegar a estar clara. Por ahora está confundida. Entonces, como al mismo tiempo a mí esa confusión me da miedo no entender, porque recuerden que más adelante vienen unas lecciones que Dios no creó un mundo sin significado, etc., ¿no? Habla mucho del significado, mucho el curso. Y fíjense en que es justamente el entrenamiento. El entrenamiento consiste en eso, en dejar de pensar como piensa el ego, o sea, con este sistema de pensamiento lineal, ¿no? Claro, es que en realidad cada situación es nueva, en realidad es nueva. Lo que pasa es que como nosotros justamente no vemos más que el pasado, nuestra mente está absorbida con el pensamiento del pasado, es como que todo lo asociamos a algo. Digo, ay, me pasó esto, por esto. Ese, o sea, digamos, el eslogan, o sea, del ego es, si esto, si esto, lo otro, si esto, aquello. O sea, la mente siempre tiene que buscar una causa externa, ¿sí? La mente ahora tiene que aprender a que toda la causa siempre está en mí, en mi mente. Y yo lo que percibo ahí fuera son efectos, meros efectos, porque el mundo es neutro. Y eso es lo que estamos de a poquito observando, que el mundo es neutro, que todo el significado se lo da mi mente. No tiene un significado per se, se lo doy yo. O sea, hay que tener en cuenta que nuestra mente está aterrorizada. Nuestra mente quiere liberarse, pero le tiene miedo a la liberación. Es el mayor miedo que tenemos. Y es justo lo que buscamos. Porque en el fondo nosotros sabemos que nuestra mente es libre, pero como estamos como hechizados, hipnotizados, es como que pareciera que no. Por más que me lo diga, con decírmelo no es suficiente. Yo necesito una práctica, un entrenamiento. Es como decir, a ver, un caballo, ¿no? Cuando está sin domesticar, creo que se dice domesticar, domar, bueno, hasta que no lo doman, el caballo no se hace dócil, ¿no? El caballo está ahí, no. Así está nuestra mente. Entonces, esto lo que hace es aquietar. Estos ejercicios son para aquietar y para poder conectar con ese maestro interno. Cuando sucede el instante santo, me doy cuenta porque es un momento de certeza total. De que ya me di cuenta, primero, que soy el soñador del sueño, que soy mente, que esto no es real, o sea, todo, o sea, ya no estoy en lo específico. El instante santo es algo que sucede, ¿sí? Lo único que me dice el curso es que yo tengo que desearlo. Solo tengo que desearlo, no prepararme para el instante santo. No prepararme significaría estar pendiente de si me tuve un instante santo o no lo tuve. No, es algo que cuando sucede te das cuenta. Porque es un instante de paz más allá de todo entendimiento. O sea que sé que soy la unidad, no tengo la menor duda. Esos instantes santos va a pasar que vamos a experimentar varios, aparentemente en el tiempo, pero en realidad hay un solo instante santo, porque el curso me dice, solo hay uno, pero nosotros lo tenemos que experimentar como que son muchos, porque estamos en la línea del tiempo, ¿no? Y el curso es como que me está diciendo, mira, en realidad no importan ni siquiera las palabras, ¿sí? Porque cuando vos estás en una relación santa, ni siquiera hay palabras, porque ya sabemos que Dios es, que todo es uno, que esa es la experiencia de Dios, que la separación no existe. Esa es la clave.
Pero no hay que poner expectativas, si lo tengo o no lo tengo. Nos vamos a dar cuenta solo de los instantes antes, ¿no? ¿Por qué confundimos tanto esto, ¿no? De este milagro, este impulso, ¿no? Milagroso con lo físico. ¿Por qué? Pareciera que solo puedo amar o comunicarme o lo que sea, o expresar si hay otro cuerpo, mediante cuerpos, ¿no? Porque nosotros aún estamos muy identificados con los cuerpos. Entonces, cualquier cosa que yo sienta, creo que la siento en mi cuerpo. Por eso esto del sentir, ¿no es cierto? Vieron que hay mucha confusión con esto del sentir. Porque para nosotros sentir todo tiene que ver con ese sentir emocional básico, ¿no? De nuestras emociones básicas a las que venimos acostumbrados, y no el verdadero sentir que es de la mente, o sea, nuestra mente. Cuando hablamos de mente, ¿no? No sé si a ustedes les parece, para que no confundamos, porque vieron que, no sé, los que están ahí hoy, ¿no? Si les ha pasado. A veces decimos mente, yo soy mente, y es como automático que parece que es una cosa que la mente es el cerebro, o algo que piensa, ¿no? O algo que ejecuta algo, ¿no? Pero cuando hablamos de mente, está muy bueno que lo vayamos como viendo, ¿no? Que es esta mente corazón, podríamos llamar, que está relacionada con lo que soy. ¿Por qué? Porque la mente, de la que me está hablando el curso, está muy relacionada con el ser, ¿sí? Con lo que yo soy con mayúscula, con el Cristo. Esta mente vendría a ser como el motorcito, lo que me permite experimentarme aquí. Yo puedo tener experiencias de amor, que sea una expresión de amor, o experiencias de separación, ¿sí? O sea, o la mente está al servicio del ego, o la mente está al servicio del espíritu. No hay otra alternativa. En realidad el curso, en su raíz, en su base, se dedica a que nos demos cuenta de eso. Parece una pavada, porque, claro, digamos, nos está diciendo siempre lo mismo. Date cuenta que con qué maestro estás mirando el mundo. Pero bueno, pareciera que nosotros ni siquiera nos podemos dar cuenta de con quién estamos mirando. ¿A qué se debe esto? A que nosotros no tenemos práctica, o sea, entrenamiento en el discernimiento. No podemos discernir lo que es real de lo que es ilusorio. Para nosotros, ¿no es cierto? No podemos hacer esa distinción. Entonces necesitamos recurrir, por eso el curso me dice que me pone en contacto con mi maestro interno, que es el Espíritu Santo, para que yo me guíe ahora por un nuevo maestro y deje de escuchar esa voz chillona que siempre me está hablando, ¿no? De ya sabemos cómo es la historia. Acá, digamos, como que el curso nos empieza a que tomemos conciencia, ese que parece, ¿no? Que siento tal cosa, ¿no? Como por ejemplo lo muy relacionado con lo corporal, por ejemplo nosotros, nuestros instintos sexuales, ¿no? Están muy mezclados con esta cosa de fusión, ¿no? De que se siente cuando uno tiene una experiencia de Dios, un verdadero milagro, que es cuando tuve esa corrección de percepción y me di cuenta de que realmente solo el amor es, y que no hay nada más. Como nosotros, vuelvo a repetir, estamos tan identificados con el cuerpo, nosotros, por ejemplo, mediante la unión, ¿no? Que aparentemente creemos que dos cuerpos pueden tener, mediante el acto sexual que llamamos acá, ¿no? Pareciera como, ¿no? Como hablábamos la otra vez, que nos fundiéramos y todo eso, ¿no? Bueno, esa es una confusión, una gran confusión, ¿no? Que hay, es la más típica. Después hay muchas. Fíjense en que todo nuestro caos, nuestro lío, nuestro gran problema que tenemos todos, es que hemos negado el ser. O sea, negar el ser significa rechazar lo que realmente soy, mi verdadera identidad, y ahora creerme que soy
otra cosa. La negación de este ser es lo que produce que yo ahora crea que hay otra voluntad diferente a la mía, o sea, la de Dios. Porque en realidad mi voluntad y la de Dios es una, pero yo no lo experimento así en mi vida. Yo creo que pareciera que la voluntad de Dios es una y la mía es otra. Podemos llegar a decir, como decimos todos, que hágase tu voluntad, que me rindo, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero después hay un punto en nuestra experiencia donde la verdad que mejor me gustaría que esté pasando lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa? ¿No? Todos hemos pasado por esta situación de estar completamente enojados con la vida, o sea, con Dios, o sea, con nosotros mismos, ¿no? Porque parece ser que las cosas no funcionan como a mí me gustarían. Es una manera, ¿no? Una distorsión de un impulso milagroso. La negación del ser da lugar a ilusiones. Claro, todo lo que negué quedó en el inconsciente y ahora se está proyectando ahí. Mientras que la corrección del error nos libera del mismo. Cada vez que se corrige un error, nos liberamos. Parece, ¿no? Que pudiéramos relacionarnos, pero no. Fíjense en que no es la manera. No es la manera en la que el curso me está guiando ahora, ¿no? Me dice, no es cuestión de algo externo esto. Claro, acá tenemos que recordarnos que cuando el curso nos habla de percibir correctamente, no se está refiriendo que lo que los ojos ven, ¿no? Porque muchos, al principio, quizá confundimos y decimos, ay, tengo un conflicto con mi marido. Bien. Entonces practico el perdón, ¿no? Y entonces voy a cambiar mi percepción. Pido un milagro. Entonces mi marido era gordo y ahora lo veo flaco. Porque vieron que la percepción, todos creemos que está relacionada con lo que veo en la forma. No, el curso siempre que dice percepción se refiere a cómo interpreto el mundo, o sea, cómo lo veo. Cómo lo veo con la mente, ¿no? Cómo lo percibo. Bien, ¿con qué maestro lo percibo? Me está hablando de eso. Esa es una percepción corregida, o sea, un milagro. Cuando ocurre un cambio en mí, que por ejemplo, vamos a hacer una traducción así a la vida diaria, ¿no? En una relación X en la cual había un conflicto que era una situación muy tensa, ahora, o X persona que solamente de pensar en esa persona sentía miedo, lo que fuere, ahora ya cuando la veo a esa persona, no siento lo que sentía antes, ¿sí? O sea, la veo desde la paz, no pasa nada. Por más que ese otro aparente no haya cambiado su comportamiento, sigue haciendo las mismas cosas, pero mi percepción cambió. Por eso no hay que confundir, ¿no? Porque a veces practicamos el curso o practicamos cualquier camino espiritual con la esperanza de que los demás cambien para que yo tenga la paz. Y ahí nunca logramos nada, porque es imposible, ¿no? Es como decir, tomarme el veneno yo y esperar que se muera el otro, ¿no? No. Yo siempre tengo que ser consciente que por más que el ego me lo va a engañar, que el ego nos va a engañar de muchas maneras porque es un gran estratega, es como Napoleón Bonaparte. Él se le ocurren muchas estrategias. Siempre me va a buscar la manera, ¿no? Como todo, como estamos hablando acá, está distorsionado. Entonces yo quizás me parece que sí, pero va a haber algo que me va a decir, no, en realidad no. Esta situación es imperdonable. Esto no está en mi mente. Esto yo me siento así porque esta persona es así. O porque me está pasando esto. A todos nos pasa. ¿Bien?
Por eso fíjense en que es un curso de milagros. O sea, cuántos milagros, cuántos cambios de percepción tienen que suceder en nuestra aparente, ¿no?, experiencia para que realmente yo pueda darme cuenta que realmente tengo la certeza de que es así, y no me dejo engañar más por la percepción, porque mientras tanto la percepción nos va a engañar millones de veces, muchas. Es más, como le dije la otra vez, cuando parece que está todo bien, que venimos bien, un periodo de paz largo, sácate. Hay alguna situación que, parece que ni siquiera nunca hubiésemos estudiado el curso. Así. Es terrible, ¿no? Así nos pasa a todos. Un curso de milagros hace énfasis en que nuestras percepciones son intrínsecamente interpretativas. En otras palabras, si bien nuestros órganos sensoriales nos informan de escenas de odio, abuso y sufrimiento, estos no tienen por qué ser instrumentos que tengan el poder de privarnos de nuestra capacidad de crecer, madurar y finalmente de alcanzar la paz interior, no solo psicológicamente, sino espiritualmente. Si a estas formas de oscuridad se les atribuye tal poder, entonces la responsabilidad no está en los sucesos mismos, sino en que hemos hecho ese suceso aún más poderoso que el amor de Dios, nuestra fuente, nuestra guía constante para el crecimiento y nuestra inspiración para el cambio. Este reconocimiento se convierte en la base del verdadero perdón. Nada en el mundo, por más reprensible, repulsivo y despiadado que sea, tiene el poder de arrebatarnos nuestra paz interna y nuestra sensación de plenitud y totalidad, ¿no? ¿Cuánto tenemos que trabajar en nosotros para no cederle nuestro poder a los demás? Eso es prostituirse, darle nuestro poder a los demás, tirar toda nuestra energía, ¿no? Hay que trabajar mucho en esto. Por eso es tan importante lo del niño interno, lo de la sombra, porque eso nos ayuda mucho a recuperar esta energía que hemos perdido. Porque estamos escindidos, divididos dentro de nosotros mismos. Esta división interna es la que se proyecta después ahí fuera, ¿no? Tengo que reconciliarme conmigo misma, o sea, con Dios, que está en mí. Ese es el desafío, ¿no? Poner toda mi energía ahí. Practicamos el perdón, cada vez estamos más en nuestra mentalidad recta, ¿no? Es como una seguridad interna que nos viene y que sabemos que eso que estamos haciendo, aparentemente ahí en la forma, ¿no?, viene desde un lugar de paz dentro de nosotros. Entonces, no nos vamos a equivocar, ¿sí? No nos vamos a juzgar. ¿Bien? El tema de la forma y el contenido es un gran tema, porque por eso nos cuesta tanto trabajar con el curso, porque confundimos los niveles, ¿no? Lo que pasa en un nivel con lo que pasa en otro nivel. Siempre estamos confundiendo. Y ahí es donde está el gran tema, ¿no? Bueno, para saber si lo que hice, ¿no?, aparentemente en la forma, estuvo bien o mal, mi termómetro interno es la paz que siento. Si yo siento paz en esa situación, haya hecho lo que haya hecho, ¿no?, dicho lo que haya dicho, es porque era lo que tenía que ser, así, ¿sí? No hay que cuestionarse tanto. Esto no se trata de ser un buen personaje. Este curso no es para ser bueno y mandar bendiciones. No es para eso. Y estar hermanito, y no es para eso. No es para eso. Y muchos usan el curso de milagros para eso.
para tapar, para ponerme ahora otra cara. Ahora tengo la cara del estudiante del curso de milagros. No. Esto es para hacer una incursión en la mente inconsciente, sumergirme ahí y bailar con el diablo, pero varios años. Ken Wapnick lo dice, 15 años con el curso no es nada. Así que imagínense, 15 años. Somos aprendices. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reconocer dónde estamos. Soy consciente de dónde estoy. Eso es más sanador y tiene más fuerza y potencia que el que está, ay, no es real. Ay, no, yo estoy en paz. Y resulta que no estoy en ninguna paz. Entonces, hay que ser honestos y congruentes y darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y de con cuánta fuerza y energía queremos seguir victimizándonos y que haya otro que me lo hace. El ver eso continuamente a lo largo del día es muy sanador. Ahora, si no veo eso, ver cómo me embronco, cómo veo a mi personaje diciendo cosas en contra de otro, que se está atacando a sí mismo, pero que en ese momento, que no, que sí, que tengo la razón, que vernos ahí es muy sanador, muy sanador. No se trata de seguir ocultando, ya ocultamos bastante, miren la sombra que hay, inmensa, un mundo. ¿Para qué más? ¿Para qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? Nada. ¿Sí? Esto es para salir del engaño, porque si no, agarremos el curso y archivémoslo ahí en la estantería. No sirve para nada. El único poder que puede conseguirlo está dentro de nuestras propias mentes, y ellas son las únicas que pueden elegir paz o guerra, perdón o ataque, amor u odio. Este principio supone un desafío radical para todos nosotros, pero es un desafío que sabemos que puede ser afrontado. Dice, un curso de milagros es la mejor excusa para la existencia de la humanidad que probablemente encontraremos, y es tal vez, después de todo, una pequeña y serena esperanza para nuestra supervivencia última. La esperanza, en Mozart y un curso de milagros, es que a pesar del caos del mundo en general, por no hablar de nuestros mundos personales, una luz sigue brillando en la oscuridad de nuestras mentes. Cualesquiera que sean las razones por las que las personas se han visto atraídas al curso, y es posible que las personas se hayan visto atraídas por razones equivocadas. No obstante, hay algo que respira a través de sus palabras y con lo que todos sintonizan, tanto si entienden plenamente el curso como si no, e incluso si no lo entienden en absoluto. Las palabras de Jesús ofrecen esperanza porque vienen de y apuntan hacia una realidad que está más allá de este mundo. Su mensaje de perdón es aún más relevante ahora. Si bien las personas en su mente correcta nunca recibirán de buen grado ningún tipo de abuso, una vez ocurrido, siempre puede servir para un propósito santo, tal como el curso dice del especialismo, que siempre es abusivo, independientemente de sus formas que parecen ser benignas. Esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del especialismo. Valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. Nosotros hicimos esto de las relaciones especiales como un ataque contra Dios, lo dice el curso, ¿no? Y ahora el Espíritu se vale de nuestras relaciones especiales para sanar en vez de para hacer daño, para que nos dé una nueva interpretación, que es lo que nosotros todavía no podemos ver. Bien, solos no podemos. En este sentido, una lección extrema siempre es útil, siendo casi imposible de ignorar. Puede apuntar al sistema de pensamiento del ego, anteriormente desconocido para nosotros, dado que el ego se mantiene prácticamente inaccesible, oculto y protegido por el doble escudo del olvido.
la decisión de la mente a favor de la culpabilidad y su proyección de esta en el mundo material de cuerpos separados. Recuerden que ese es el doble escudo del que habla el curso. Primero la decisión de la mente a favor de la culpabilidad y después proyectar, ¿sí? Para no soportarla, ¿no? Ir más allá de estos dos escudos aparentemente impenetrables y acceder al recuerdo de nuestro verdadero ser enterrado en las veladas cámaras del temor de la mente, es como mínimo una tarea imponente. Y en el capítulo 18 dice, pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso, opaco e impenetrable, y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Claro, el ego utiliza este escudo, ¿no? De que siempre optemos a favor de la culpabilidad y que la proyectemos. Nos tiene siempre en eso, para que no podamos liberarnos, para que sigamos creyendo que la culpa es real, que la separación fue real, o sea, nos tiene atrapados ahí. Por eso hace falta mucho trabajo del perdón.